Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la física. Quien te habla es el profesor Henry Niken y esta es una clase para terceros de secundaria. El día de hoy vamos a trabajar el tema 3 y 4, que corresponde a análisis vectorial, análisis dimensional parte 2 e introducción a la teoría de los vectores. Aquí, en esta ocasión, vamos a ver la segunda parte de lo que viene a ser las propiedades que se cumplen en el análisis vectorial, análisis dimensional, y hablaremos acerca de lo que son los vectores, ¿correcto? Bien, dicho esto, vamos a empezar entonces con la definición de las propiedades que se van a cumplir dentro de los del análisis vectorial. Bien. Pero para esto, antes que nada, tenemos que recordar una cosita, ¿no? Tenemos que recordar que, ¿qué cosa era una dimensión, no? O de qué se trataba el análisis dimensional. El análisis dimensional se trata de unas reglas que la física utiliza para establecer para la deducción de fórmulas para asegurarnos de que estén bien expresadas las unidades, es que se utiliza el análisis dimensional. Y estas, como habíamos visto la semana anterior, tienen, pues, ¿no? Juegan un papel importante porque de ellas se pueden deducir o me pueden ayudar a saber si una fórmula física es correcta o no. Bien, vamos entonces a cerrar esta parte con las propiedades que se van a cumplir dentro de este análisis dimensional. Una de las propiedades que vamos a ver es, por ejemplo, la siguiente. ¿Recuerdas cómo se llamaba a cualquier expresión que se encuentre dentro del corchete? Se lee ecuación dimensional de un número real va a ser igual a 1. Significa que si yo dentro del corchete tengo un número, entonces se dice que su ecuación dimensional va a ser igual a la unidad. Así, por ejemplo, tengo aquí lo siguiente. Mira, vamos a poner por acá. A ver, yo te voy a dejar un ratito para que tú lo cheques y de ahí me vas diciendo si no. Aquí, por ejemplo, se tiene, o se leería de este modo. La ecuación dimensional de 7,5 es igual a 1. La ecuación dimensional de menos 1/2 es igual a 1. La ecuación dimensional de pi también vale 1. La ecuación dimensional del seno de 37 también vale 1. La ecuación dimensional del logaritmo de 3 vale 1. Y la ecuación dimensional de 90 grados vale 1. Entonces, cada vez que yo vea alguna de esas expresiones, ya sea estas o alguna otra similar, si está dentro de los corchetes, va a ser igual a la unidad. Pero o sea que todo lo que... No todo. Un número real. ¿Ya? Esa es una propiedad. Ya estamos viendo algunas aplicaciones. Otra de las propiedades que vamos a tener es esta que se muestra por aquí. La ecuación dimensional de una multiplicación, ¿no?, de X y de Y va a ser equivalente a la ecuación dimensional de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la ecuación dimensional de V por A por T, yo esta ecuación dimensional la puedo expresar como la ecuación dimensional de V por la ecuación dimensional de A por la ecuación dimensional de T. Significa entonces que yo de cada uno de ellos le puedo colocar su ecuación dimensional. Al igual que en la multiplicación, también se va a cumplir para la división que en todo caso, el cociente entre dos dimensiones se puede dar también como la ecuación dimensional del numerador y la ecuación dimensional del denominador. Así, por ejemplo, si tenemos la ecuación dimensional de W, que puede ser trabajo de repente, ¿no? Y la ecuación dimensional de F, que podría ser frecuencia, yo le puedo colocar la ecuación dimensional de la parte que se encuentra arriba y la ecuación dimensional de la parte que se encuentra abajo. Bien, y en el caso que la letra C, por ejemplo, ¿no?,
es un número real. Vamos a acercarlo un poquito. Mira, si yo tengo C por Y, entonces el profe ya nos enseñó eso, nos dijo que era la ecuación dimensional de C por la ecuación dimensional de Y. No, lo que ocurre es que si C es un número real, podríamos aplicar esa propiedad, ¿no? En la que la ecuación dimensional o los corchetes se aplica para cada uno de ellos. Pero como habíamos visto que la ecuación dimensional de todo número es igual a 1, entonces simplemente quedaría la ecuación dimensional de Y. ¿Sí? Digamos que esta es la aplicación de las otras, de un par de propiedades adicionales, ¿no? Ahí está. Si yo tengo la ecuación dimensional, por ejemplo, por aquí, de 3D, sería ecuación dimensional de 3, ecuación dimensional de D. Como la ecuación dimensional de todo número es 1, quedaría 1 por la ecuación dimensional de D. Y eso seguiría siendo lo mismo, ¿no? No se altera. Ahí tienes entonces algunas propiedades importantes que se van a cumplir. No son las únicas. Por acá, por ejemplo, tenemos unas cuantas más. Esta propiedad se va a cumplir si es que la ecuación dimensional de un número elevado a un exponente, ese exponente puede salir de la ecuación dimensional, es decir, sale del corchete y se puede expresar así hacia afuera, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando tengo el periodo elevado a la menos 3, y yo puedo sacar el término menos 3 y me quedaría como periodo únicamente. Convenientemente sería, pues, ¿no? La ecuación, disculpa, la dimensión de cualquier exponente es la unidad. Profe, no lo entiendo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Aquí, si yo tengo que E es igual a B y estas dos son dimensiones, entonces significa que la ecuación dimensional del exponente de B, es decir, de 5h, tiene que ser igual a la unidad. A tener mucho cuidado también con este tipo, con esta propiedad que se va a aplicar en algunos ejercicios. Lo que ya habíamos dejado en claro la semana anterior era de que las operaciones de suma y resta no se van a cumplir en esta parte del análisis dimensional. Si tienes, por ejemplo, L más L, esto me tiene que dar nuevamente la letra L. Y lo mismo ocurre si yo resto T menos T no va a ser 0, T menos T va a ser T. Como ya ves, no se van a cumplir las reglas del álgebra en su totalidad, sobre todo la suma y la resta. Y para terminar, la propiedad más importante de todas viene a ser esta que se muestra por acá, que también recibe el nombre de el principio de la homogeneidad. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Si una fórmula es dimensionalmente correcta, significa que todos los términos de esa ecuación van a ser dimensionalmente iguales. Profe, no le entiendo. Bueno, a ver, en este ejemplito, si tú tienes a menos b al cuadrado igual a c menos d, así, y yo quiero saber cuáles son sus unidades, entonces yo lo puedo poner entre corchetes a cada uno de ellos y luego sabiendo de qué se trata, de qué magnitud se trata, utilizaría también la tabla que habíamos dejado la semana anterior para ubicar cada uno de esos elementos, bueno, elementos no de magnitud, ¿no? Y eso sería entonces lo que corresponde a el principio de la homogeneidad. También se dice de forma práctica que donde tú veas un signo menos o un signo más, lo vas a convertir en un símbolo de igualdad. Y listo, también es una forma muy práctica y efectiva para aplicar el método o el principio de la homogeneidad. Eso sería entonces todo lo que te quería compartir sobre análisis dimensional parte 2. Y ahora hablaremos de la introducción a la teoría de los vectores. Para ello, primero tenemos que definir qué es un vector. Un vector lo utiliza la física para representar a sus magnitudes físicas vectoriales, como lo es la velocidad, el desplazamiento, la aceleración. Hay algunas magnitudes que, como debes recordar, necesitan de una dirección.
Y para asociarle esa dirección es que se ha utilizado y se sigue utilizando a los vectores. Profe, ¿pero qué es un vector? En resumidas cuentas, un vector simplemente viene a ser una flecha. Nada más, un vector es una flecha. Y todo vector tiene dos elementos muy importantes. Uno de ellos se llama módulo y el otro se llama dirección. Profe, ¿qué cosa es el módulo? El módulo viene a ser el tamaño de la flecha. Gráficamente, claro, gráficamente significa qué tanto mide la flecha. ¿Y qué significa el ángulo alfa? La dirección. La dirección siempre se va a dar en sentido antihorario a partir del eje positivo de las X. Ahí lo tienes entonces a los elementos del vector. Recontra facilito. Cuando me piden el módulo, voy a medir, voy a tratar de determinar cuánto mide la flecha. No necesariamente con una regla, sino que lo puedes hacer, pues, ¿no? Con un poquito de geometría. Ahora, algo que nos va a pedir los ejercicios va a ser la resultante de los vectores. Profe, ¿qué cosa es la resultante de los vectores? Bueno, se dice que si tú tienes un conjunto de vectores, digamos como el que yo estoy dibujando ahí, si tú tienes un conjunto de vectores, a todos ellos tú los puedes reemplazar por uno solo, al cual se le va a llamar vector resultante. Y sirve mucho porque voy a analizar cómo actúa o qué es lo que pasa con la fuerza resultante, no fuerza, sino con el vector resultante. Y esto va a reemplazar a un conjunto o una serie de vectores que yo tenía dibujado. Para poder obtener el vector resultante, existen básicamente dos métodos importantes, el método del paralelogramo y el método del polígono. En esta sesión hablaremos del método del polígono. ¿En qué consiste este método? Este método consiste o me dice que para obtener yo la resultante de dos o más vectores, debemos de primero ordenarlo de forma consecutiva, una a continuación de la otra. Y luego, si se obtiene la resultante, trazando la flecha, entre comillas, porque no es flecha, es un vector, desde el origen del primer vector hasta el extremo del último vector. Efectivamente. Así que aquí tendríamos entonces más o menos la siguiente figura. Tengo por aquí el vector A, por aquí he representado el vector C y por acá está el vector B. Decir que yo los voy a ordenar de forma consecutiva no significa que vaya a poner primero A, luego B y luego C. En realidad tú puedes empezar por cualquiera de ellos. Por ejemplo, yo voy a empezar por el vector A dibujándolo de esta forma. Aquí donde ha terminado el vector A, donde ha terminado este vector, aquí, es donde yo debo empezar a dibujar el siguiente. Y justamente ahí voy a colocar el vector C. A ver, no sé si me ocurre. Si el vector está así inclinado, yo lo debo trasladar así tal cual. Yo no puedo, profe, lo traslado y lo volteo. No, no, no. Se traslada. Y el vector B se va a representar de esta manera. De acuerdo a las indicaciones del método, me dice que la resultante se obtiene trazando el origen del primer vector hasta la flecha del último vector. Y listo, con eso ya tenemos el vector resultante. Matemáticamente, el vector resultante viene a ser la suma de los vectores A, C y B, o A, B y C, indiferente la posición. Muy bien, aquí tenemos entonces el método del polígono y vamos a resolver algunos ejercicios que tengan que ver con ello. Pero no sin antes mencionarte un par de casos particulares que tiene este método. Por ejemplo, si yo tengo tres vectores que luego de ordenarlos me han generado un polígono, ¿no? Como se muestra, o simplemente una figura cerrada cualquiera, a todos esos vectores yo los voy a reemplazar por C. Siempre y cuando donde termina uno es donde inicia el siguiente, ¿no? O sea, como se muestra en la figura. Aquí también otra imagen donde se va a utilizar lo mismo. Imagínense que tienen A, por aquí B, por acá C y D lo cruza. Si D lo cruza, aquí también la resultante de todos estos vectores va a ser igual a C, en cualquiera de estos dos casos.
Y bueno, para ir terminando, algunas observaciones importantes. Por ejemplo, que si yo tengo dos vectores que apuntan en la misma dirección, a eso se le conoce como resultante máximo. Y se obtiene con la suma de sus módulos. Si yo tengo dos vectores que apuntan en direcciones contrarias, o es lo mismo decir que forman un ángulo de 180 grados, su módulo se obtiene restando estos vectores. Los debo restar sus valores. Ahora, es un caso diferente si el ángulo que forman los dos vectores es igual a 90, ya que si es igual a 90 grados, para poder obtener la resultante, yo voy a tener que utilizar esta expresión matemática que seguramente se te hace muy familiar. Sí, ¿verdad? Se parece mucho al teorema de Pitágoras. Pero eso sí, no vayas a pensar que la resultante va a ir así. No, no, la resultante va así. ¿No? Va a ir así, no te vayas a olvidar. Bien, jóvenes, básicamente esta es la teoría que necesitamos para la resolución de ejercicios. Muchas gracias por tu atención. A continuación, lo que vamos a hacer sería el cuaderno de trabajo, donde vamos a resolver, vamos a depositar todo el conocimiento que hemos adquirido en la reunión del día de hoy. Conmigo sería entonces hasta la próxima. Un abrazo para todos. Nos vemos. Chao.